Buenas noches, hermanos neocepradinos. Es un honor para mí, como presidente de la Asociación Neocepradina, dirigirme a todos ustedes en esta noche tan importante, con la finalidad de presentar a un personaje importante en la historia del Perú y a quien le debemos el mayor de los honores, respetos y estima por su participación en los hechos que fue el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón y lideró la operación exitosa Chavín de Huántar. No es otra persona que nuestro general de división, José William Zapata. El general Williams, egresado de la promoción 73 de la Escuela Militar, es un oficial ampliamente reconocido que en su participación ha tenido relación con los colegios militares. Ha sido, entre otras cosas, quien ha ayudado a la consolidación del Colegio Militar Andrés Avelino Cáceres en la región de Tarapoto, y en la parte operativa, como es de conocimiento de todos, condujo la operación militar Chavín de Huántar y fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hola, Diego. ¿Qué tal? Nuestro general Williams, además, en mérito y reconocimiento, la ciudadanía lo ha elegido el profesor como congresista de la República, y para nosotros es un honor felicitarlo y tenerlo con nosotros. Dejo con ustedes al general José William Zapata. General, adelante. Gracias, Luis Herrera. Estimados amigos, exalumnos de los colegios militares, más o menos, ¿has preparado un material o qué has pensado? Agradecerles por la gentil invitación que he recibido inicialmente de Carlos Correto, luego de vuestro presidente Luis Herrera, presidente de la Asociación de los colegios militares del Perú. Les agradezco por la invitación y para mí va a ser un gusto poder narrarles una experiencia muy afín a ustedes porque tienen formación también militar. Entonces, en ese sentido, quiero presentarles primero un video que resume lo que sucedió en una buena cantidad de años. También toca en la segunda parte pasajes de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar. Luego de que termine ese video que dura 9 minutos, yo voy a hacerles una exposición de todo de la operación, ¿no? En todo su proceso, desde el inicio, cuando se da el hecho terrorista, el entrenamiento y la misma acción en el objetivo, con algunas conclusiones. Hablaremos de varias cosas también en el transcurso de la operación. Entonces, permítanme compartir pantalla para poder mostrarles yo primero el video. Por favor, un momento. El primer acto terrorista en el Perú se produjo el 17 de mayo de 1980, cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso quemó las ánforas electorales en el caserío de Chuchi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. El 28 de julio del mismo año, a 450 kilómetros de Lima, cerca a la ciudad de Chonta, departamento de Huancavelica,
delincuentes terroristas dinamitaron la primera torre de alta tensión. A partir de ese momento, los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA desatan su implacable odio y crueldad contra el pueblo peruano, atentando contra el sistema democrático del país. Los actos terroristas se incrementaron: atentados, coches bomba, paros armados. Torres de alta tensión destruidas. Se multiplican los asesinatos selectivos y colectivos contra autoridades, jueces y ciudadanos inocentes. El Perú había ingresado a la última década del siglo en medio de la violencia irracional y una profunda crisis económica. Desde 1992 se desarrolla en el Perú una nueva estrategia que ha sido factor principal para desarticular y reducir el accionar de los grupos terroristas MRTA y Sendero Luminoso, dando como resultado la captura de los cabecillas Víctor Polay Campos, camarada Rolando, y Abimael Guzmán Reynoso, camarada Gonzalo, y sus respectivas cúpulas. El 17 de diciembre de 1996, en una acción encabezada por Néstor Serpa Cartolini, integrantes del grupo terrorista MRTA ocupó la residencia del embajador del Japón en Lima, donde se realizaba una recepción diplomática, capturando a 500 personas invitadas con el propósito de chantajear al gobierno y negociar la liberación de sus militantes presos por delitos de terrorismo. MRTA y el pueblo peruano siguen luchando y no olvidamos a nuestros presos. Desde el mismo día en que se produjo la ocupación de la residencia por el grupo terrorista MRTA, el primer plan consistía en buscar una salida pacífica en base a conversaciones directas y luego formales, para lo cual se nombró al ministro de Educación, Domingo Palermo, como interlocutor oficial y una comisión encargada de la liberación de los rehenes, integrada por Monseñor Juan Luis Cipriani, el embajador de Canadá, Anthony Vincent, Michel Minin, representante de la Cruz Roja, y como observador el diplomático japonés Terusuke Terada. El segundo plan era una alternativa de contingencia a aplicarse al fracasar las conversaciones y consistía en una operación militar de rescate que se denominaría Chavín de Huanta. Se seleccionó un grupo especial de hombres de las Fuerzas Armadas, quienes fueron preparados y entrenados para el cumplimiento de una misión específica donde no se admitía la posibilidad de un error, pues en sus manos estaba la vida de todos los rehenes y el prestigio del país. Ante el fracaso del diálogo por la intransigencia de los delincuentes terroristas, el gobierno, en resguardo de la vida de los rehenes, tomó la decisión de aplicar el plan de rescate militar. Martes 22 de abril, 15 y 17 hora local, 20 y 17 de Greenwich. El presidente de la República ordena el inicio de la operación de rescate cuando se le informa que las condiciones estaban dadas.
15:23 hora local. Los comandos de élite de las Fuerzas Armadas, que ya se encontraban en el interior de los 4 túneles desde el día anterior, inician la operación Chapín de Huántar. A pocos minutos de iniciada la operación, aparece, por una de las 3 salidas establecidas, un buen número de los 72 rehenes con dirección al punto de reunión, conducidos por los comandos. El grupo especial cumple su labor de evacuar a los heridos, tanto rehenes como a los comandos. 15 minutos después, la situación fue controlada por los comandos especiales de las Fuerzas Armadas, logrando la recuperación definitiva de la residencia. Entre los comandos hay 2 fallecidos, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez, y por los rehenes cayó el magistrado Carlos Yusti Acuña. Ha finalizado la crisis de los rehenes después de 126 días de cautiverio. Los comandos, como todo el Perú, exteriorizan su júbilo por el éxito alcanzado. No solo significó la respuesta peruana contra el más serio desafío del Estado-Nación, sino constituyó una firme actitud político-militar americana al terrorismo, peligro latente contra la seguridad nacional. Fue una operación militar de rescate efectuada por comandos peruanos, con la cual ha quedado a salvo la seguridad nacional y la vida de la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado. Fue el rescate del honor, la dignidad y el derecho que tiene el pueblo peruano de vivir en paz. Bien, este video resume de manera general lo que sucedió en nuestra patria desde los inicios de este nuevo ataque senderista o terrorista, ¿no?, al Perú. El primero fue en la década del 60, 65, 62, con Uceda, De la Fuente. Luego vino este segundo momento con Sendero Luminoso y el MRTA. Pero están permanentemente ahora con Movadef, FUDEP, y lo estamos viendo también lo radicales que pueden ser cuando expresan sus ideas. Me refiero directamente al plan de Perú Libre, ¿no?, del señor Cerrón y de Castillo. Expresan pues totalitarismo, transformar al Estado, transformar las instituciones, transformar los procedimientos, los procesos, y lo que es peor, no solamente eso es lo peor, sino no irse, sino quedarse, ¿no? Y eso lo han dicho, no vienen para estar 5 años, vienen para quedarse, si no van a tener éxito en lo que piensan. Y el daño que vamos a recibir pues es tremendo. Es tremendo lo que sucedería. En fin, en el transcurso de la exposición, de la conferencia, podemos ir hablando algo de esto. Yo voy a compartir nuevamente pantalla, pero ahora para poder mostrarles la exposición que he preparado para ustedes. Yo creo que se debe ver, si por favor me pueden hacer conocer si se ve la proyección grande. ¿Sí? Yo creo que sí se está viendo. Bien, me voy a referir a la operación de rescate de rehenes Chapín de Huántar. Antes voy a hablar muy brevemente, aunque ustedes ya lo han visto en el video, acerca de lo que fue Sendero y el MRTA, ¿no?, cómo
se inició, en qué situación nos colocó y hacia dónde proyectó un poco el destino del país en ese tiempo, pero que con ayuda de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las autoridades, la población, la prensa y todos, de manera general, porque todos tuvieron responsabilidad en el tema, pudimos salir de ese grave problema, que nos hubiera podido comprometer los ámbitos político, económico y social, porque allí van a afectar. En este caso, los efectos iban a ser directos y violentos, ¿no? Pero hay casos como el que se podrían dar, que los efectos ya no van a venir de esta forma, sino van a venir mediante el convencimiento a la población y luego de a pocos ir avanzando en sus fines. Bueno, el tema de ahora es la toma de la residencia por parte del grupo terrorista del MRTA, cómo lo hicieron. Luego voy a hablarles acerca del entrenamiento, el desplazamiento o la infiltración hacia la casa, cómo se realizó la misma operación de rescate y algunas conclusiones que hemos obtenido de eso para poder conversar un poco. Este es más o menos el contenido, ¿no? Los antecedentes, como les dije, el manejo de la crisis por parte del gobierno, el planeamiento, el entrenamiento y la ejecución de la operación y unas conclusiones finales. Bueno, antecedentes de Sendero Luminoso. Nosotros tenemos que para diciembre de 1966 teníamos una serie de problemas que se habían dado ya en razón al inicio de la lucha armada por parte de Sendero Luminoso. Había comprometido buena parte del país. En diferentes lugares habían escenarios de terrorismo, en algunos más fuertes que en otros. El Comité Central, Ayacucho, era un lugar importante. El otro es el comité principal, que es el de Ayacucho, el Comité Central, que es el de Huancayo, y Lima fueron lugares más convulsionados, pero particularmente los dos primeros. Tuvimos un promedio, según la Comisión de la Verdad, 69.000 muertos, según el Estado, 32 o 33.000 muertos. La Comisión de la Verdad hizo unos cálculos basándose en unas técnicas o unos procedimientos que no dan exactamente los datos, sin embargo, eso es lo que presentan, pero como les digo, el Estado tuvo también, llevaba las estadísticas y había un promedio de 32, 33.000 muertos. En todo caso, es grave. Las pérdidas materiales para ese tiempo sobrepasaron los 30.000 millones de dólares. Las migraciones se dio un segundo, prácticamente un primer momento que no se había percibido, pero en esta fase del terrorismo es que las migraciones se hacen mucho más intensas y llegan migrantes a las grandes ciudades, a Lima en particular. Pero lo que se nota también adicionalmente, y lo he podido ver porque yo he estado en zona de emergencia 4 veces. La primera vez fue cuando recién comenzamos nosotros con el terrorismo, allá por 1982, 83, fue mi primera entrada. La segunda fue el 85. Nosotros ya veíamos particularmente en el 85 que muchos pueblos pequeñitos ya no tenían gente, ¿no? Y casi todos habían ido a los pueblos mayores, y los pueblos medianos tampoco ya tenían gente. Estaban ya en las capitales de provincia, en las capitales de departamento, ahora regiones, y los otros migraban hacia las grandes ciudades. Se quedó despoblado el campo, se hizo mucho daño, ellos destruyeron el ganado, destruyeron una serie de cosas que al principio le ofrecieron a la población lo que están ofreciendo ahora, ¿no? Que van a solucionar los problemas, estudio gratis, universidad para todo el mundo, salud para todo el mundo. Igual ofrecían lo mismo, ¿no? Van a tener ganado, tierras y todo lo demás. Y la gente comenzó a ver que poco a poco pasaba el tiempo y no tenían eso, hasta que comenzaron a cansarse de ofrecimientos no cumplidos y comenzaron a rebelarse. Y los rebelamientos sucedieron con los comités de autodefensa, con las rondas, la misma población. Por eso hubieron enfrentamientos y ejecuciones a la población. Yo creo que eso es lo que sucedió, ¿no? Lo que podría suceder es que cuando se vean ahora las cosas mal, es probable que la población reclame, ¿no? Y se vengan grandes problemas, ¿no? Porque van a sentir la necesidad. Si bien es cierto, hay una buena cantidad de personas que votan por Castillo, me estoy saliendo un poco del tema, no son todos ellos comunistas, ¿no? Pero sí sienten que el Estado no ha hecho bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Estado siga sin cumplir
Cuando siga sin cumplir, entonces se van a dar grandes reclamos. Bien, el terrorismo luego hizo una alianza con el narcotráfico y todavía se da en el Brain. Aumentó la crisis económica y social y el crimen organizado, evidentemente, porque en el Brain y en otros lugares siempre hay problemas de tráfico de madera, cupos, extorsiones y una serie de cosas más. Hubo una decisión política, que es importante tener decisión política para poder terminar con el terrorismo. En el Comando Conjunto se organizó una dependencia que le llamamos el COFI, Comando de Operaciones en el Frente Interno, destinado solamente para operaciones contra el terrorismo, porque había otro comando para situaciones en el orden externo. Los comités de autodefensa fueron reforzándose, se les entregó armas, escopetas, se les dio entrenamiento y ellos fueron también parte de la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Los arrepentidos ayudaron bastante y luego se les sancionó con traición a la patria. La línea de tiempo que tienen al frente está relacionada con el MRTA. Voy a referirme solamente a algunas, ¿no? Se funda el MRTA en 1982. Ustedes saben que el MRTA va caminando desde los inicios con una APRA rebelde, luego viene Hugo Blanco y Uceda entre el 62 y 65, y luego va descomponiéndose con el MIR y luego comienza el MRTA. Pero bueno, luego de esto comienzan atacando comisarías en el año 85, en el 84, el 85 incendian el Kentucky y un coche bomba en el Ministerio del Interior. En el año 88 un atentado en Centromín, en el 92 un ataque al cuartel general con unos morteros caseros, en el 94 explosiones en los supermercados de Lima, además de que Sendero colgó perros en los postes, y Serpa Cartolini toma la residencia del embajador de Japón, no la embajada de Japón, la toma el 17 de diciembre de 1997. 96. ¿No? Más o menos a las 8:30 o 20 y 23 de la noche. Entonces, esto es lo que sucede más o menos en todo ese tiempo. Las fotografías que yo les estoy mostrando aquí son reales y tienen que ver con el entrenamiento que hacía Sendero Luminoso, el MRTA en ese tiempo. Esta es una fotografía de la casa del embajador. Brilla todo esto porque es la parte posterior de la casa. Hacia donde tengo el cursor está la casa. Este es el lugar donde estaban las mesas y todos los que fueron rehenes se encontraban departiendo en este lugar. Las casas vecinas estaban en la dirección en que estoy señalando con el cursor. Ellos entran más o menos por aquí, un poco más hacia la izquierda, pero lo voy a mostrar con unas fotos que son más claras. Esta es una referencia, ¿no? La reunión que se dio en ese tiempo, el Día Nacional de Japón es el día de nacimiento del emperador, y el emperador celebra su día el 17 de diciembre. Y justamente ese año 96, 14 miembros del MRTA tomaron la casa del embajador. Ellos ya habían estado estudiando esa posibilidad, habían tenido problemas anteriormente porque quisieron tomar el Congreso, también una casa, no les fue bien hasta que consideraron que esto era lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero quiero ubicarlos en el lugar para que puedan comprender mejor. Esta es la casa del embajador de Japón. Este es el frontis, la parte delantera. Esta es una de las puertas de la casa y por donde está el cursor, más o menos por acá, está la otra puerta. Los carros entran de esta forma, dejan al pasajero, a la persona y salen por este lugar. Como le digo, es la parte delantera. A esto nosotros le llamamos la parte principal de la casa, y a esto lo denominamos nosotros como el área de servicios. A esto le decíamos el Sambum, que es una especie de hall de café donde se reúnen los invitados. Es una especie de despensa que tenían. Este es el toldo que se armó para la celebración de ese día, y estas son casas a las que nosotros le llamábamos casas aledañas, con las que estaban en el perímetro de la casa del embajador. Hacia mi derecha no había ni una sola casa porque estaba la calle. Esta primera casa le pertenecía a una señora de nacionalidad alemana, y a diferencia de todos los demás propietarios de las casas que están en el perímetro, salieron todos ellos, les pagaron un alquiler muy, muy bueno, y dejaron esto a disposición de nosotros.
con la finalidad que de allí nosotros pudiéramos ver el interior y mejorar la calidad de nuestro plan. Esta señora decidió no irse y bueno, pues se quedó. Estas son las casas, ¿no?, que se alquilaron. Esta que estoy señalándoles aquí es a la que nosotros llamamos fue una organización no gubernamental de Alemania, pero que ya los alemanes habían dejado este lugar hacía por lo menos unos 3 meses y medio a 4. Estaba vacía y solamente con un vigilante. Llegaron ellos en una furgoneta que la habían pintado con una ambulancia, se pararon en la puerta y le dijeron que venían con un encargo. El guachimán salió y lo sorprendieron, lo encañonaron, lo metieron a la fuerza dentro de la casa, lo amarraron. Ellos se colocaron ahí, esperaron la hora indicada para hacer el asalto de la residencia. Esta casa que ven aquí adelante pertenece a una empresa de cosméticos, Unic, ¿no? Que también fue utilizada por nosotros. Bien, entonces, llegada la hora 20 y 30 horas aproximadamente, ellos pusieron una carga explosiva en este lugar e irrumpieron en la residencia haciendo un recorrido, una parte de ellos hacia este lugar y la otra parte por aquí. Los que los que corrieron por aquí tuvieron un enfrentamiento con la policía y seguridad del Estado. Imaginen ustedes la cantidad de seguridad que tenían estas personas en ese tiempo donde la seguridad era difícil en el Perú y teníamos todavía cargando la imagen, no, sino el desprestigio, ¿no?, de tener un país donde había terrorismo. Entonces todas estas autoridades eran diplomáticos, militares, policías, empresarios peruanos, extranjeros, sudamericanos, la iglesia y profesionales de diferentes lugares son los que estaban en este lugar. Evidentemente fueron con su seguridad, más la seguridad del Estado. Hubo un intercambio de disparos aquí y fue herido uno de los terroristas en la pantorrilla y nada más. Los demás entraron a este lugar y comenzaron a clasificarlos, ¿no?, a gritos, a golpes, con el objeto de poder atemorizarlos y hacer que no puedan tener la posibilidad de reaccionar. Estas fotos que les muestro, este es el frontis del cual les hice de información hace poco. Por esta puerta es que ingresan también después, como vamos a ver, un grupo de comandos. Esta es el toldo, y aquí hay algunos de los invitados. Aquí se ve al señor Tudela y su esposa, la esposa del embajador y el embajador de Japón. Esta foto muestra cómo se encontraban ellos equipados. Estuvieron todos vestidos casi de color negro, llevaban esta arma, todos tenían pistolas, también pistolas ametralladoras, lo que le dicen ametralladoras cortas, granadas, radios, puñales y unos equipos para poder escanear, no escanear, sino para poder escuchar las conversaciones que se pudieran dar en el exterior, con el objeto de poder saber qué cosas podían estar haciendo las fuerzas del orden. El arma que tiene ese terrorista en la mano es un RPG 7B, es un arma antitanque que puede disparar también granadas antipersonal, pero su finalidad importante y principal es lanzar granadas antitanque. Tiene un radio de acción demasiado fuerte. O sea, esto no se puede disparar desde el interior de la casa porque por la parte de atrás se echa un rebufo grande que podría causar accidentes y a corta distancia también hace daño. Entonces nosotros suponíamos, evidentemente que teníamos que pensar que probablemente lo utilicen desde el interior, desde abajo, pero también, como quedó claro en los juicios que tuvimos, ningún líder terrorista, ni ningún terrorista, pues va a ir a hacer una operación con novatos. Todos ellos conocían de cómo hacer una operación, sabían a lo que se exponían y no son personas que no son entrenadas. Entonces lo obvio era que ellos iban a utilizar esto desde la azotea para disparar a la policía o a otro edificio. Por lo tanto, nosotros teníamos también francotiradores que estaban solamente apuntando a la única salida de la azotea en caso de que decidan utilizar el arma desde la azotea. Más fotos de los terroristas. Estas fotos son ilustrativas para cualquier ciudadano que lee, que ve lo que estoy mostrando, pero son muy importantes para un especialista en operaciones contraterroristas porque está analizando la actitud, las armas que tiene, las personas y una serie de informaciones que nos van a permitir hacer mejor un trabajo, ¿no? Desde que leemos las armas que están en este lugar, pues estamos viendo una posibilidad de forma de acción, ¿no? Entonces sabemos que estas armas permiten hacer una acción militar armada de una forma. Entonces eso nos permite contrarrestar todo ello.
Este señor es Néstor Serpa Cartolini, el jefe de los terroristas. Ya antes había estado también en un problema en Cromotex y es conocido. Cuando ellos toman la residencia, hacen unas peticiones, ¿no? Piden que se liberen a 458 terroristas arrestados, estaban en Bolivia, en Uruguay y en Perú. Se pague un impuesto de guerra de $6 millones, un cambio de modelo económico y liberarlos en un lugar de la selva central. Es obvio de que esto no es posible, ¿no? Como les digo, yo les explico esto, ustedes lo escuchan y ustedes seguramente están analizando algo de esto, ¿no? Pero esto desde el punto de vista militar es más útil para un oficial de Estado Mayor o para un oficial que veo temas de mayor nivel, porque está viendo pues de que aquí cambiar un modelo económico es muy difícil. Salíamos de una crisis súper difícil, estábamos comenzando a cambiar, entonces es obvio que un militar tiene que pensar que retroceder en el modelo económico, la parte política no lo va a querer, y comenzamos a comprender que es muy probable que suceda la operación. Dejarlos y bueno, retirar a los arrestados y todo lo demás, pues evidentemente nos iba a llevar a una situación muy grave, porque se iba a repotenciar los que querían, los que pedían ellos que salgan de las cárceles, porque algunos tenían cuentas en el extranjero. Iba a salir repotenciado el MRTA, seguramente que los polos con la cara del Che Guevara se van a multiplicar muchísimo más entre los jóvenes, y de hecho que el MRTA, que era mucho más fuerte para ese tiempo, iba a hacer lo propio. Entonces, como ustedes ven, habrían efectos en el ámbito político, económico, social y militar o de seguridad. Y es bien fácil de analizar cuáles serían los efectos. Ustedes pueden hacer un ejercicio mental y se dan cuenta, ¿no? Para un militar, evidentemente que puede hacerlo rápido, pero tiene que detenerse mucho más tiempo para ver los efectos de esto, ¿no? Y poder hacer mejor las recomendaciones. Muy bien, se tomó más o menos entre 500 y 600 personas, que las fueron soltando de a pocos. Primero a las mujeres, estaba la mamá del presidente y el hermano. Dejaron salir a la mamá del presidente, algunos dicen que no se dieron cuenta, pero salieron todas las mujeres. Sí quedó el hermano del presidente y todos los demás, 380 rehenes en los días siguientes, y al final quedaron 72 rehenes que permanecieron los 126 días. Yo hablé con algunos de ellos y consideran que era muy difícil los primeros días, porque primero que tenían problemas con el agua. Sin embargo, el agua, pues bueno, de todas maneras había. El problema que tenían era, por ejemplo, con los baños, ¿no? Y los inodoros, los wates, ¿no? O sea, en una casa, por más que sea grande, pues tiene 5, 6 baños, pero para tanta gente era imposible. Y algunos me dicen que llegó un momento en que ya no se podía más y hacían sus necesidades en las tinas, y que esos baños olían horrible. Me imagino que debe haber sido así, sobre todo con tanta gente en el lugar. Entonces es importante ir imaginando qué suceden las cosas, y obviamente para los que teníamos que hacer planeamiento, todas estas cosas nos interesaban, porque eso tiene que ver con los cambios de temperamento de las personas. Pueden irritarse, no irritarse, pueden suceder una serie de cosas en el interior, ¿no? Y eso es todo lo que tiene que contemplarse en un planeamiento. Aquí hay unas fotos también del interior de la residencia. El que está abajo a la izquierda es el almirante Jean-Pierre. Dice que como ustedes, los exalumnos del colegio Leoncio Prada en particular, tiene muy buenas relaciones, es un gran amigo, y yo le tengo mucho aprecio al almirante. Manejo de la crisis por el gobierno peruano. Aquí les estoy mostrando unas proyecciones. Tuvimos dos alternativas. La primera, y es obvia, tiene que hacer esto un Estado, un gobierno, e intentar la salida pacífica. El tema no es fácil, ¿no? Porque ¿quién trata con terroristas? Ya de por sí uno está desprestigiándose, porque el terrorista es terrorista, ¿no? Entonces es muy difícil. Sin embargo, hay que evaluar. La parte política tiene un papel muy importante, sobre todo en la decisión, porque él decide, ¿no? Nosotros nos toca cumplir. Podemos hacer las cosas muy bien, pero la decisión también es un asunto muy importante. Entonces, había que primero pasarse por no tragarse el asunto, que hay que conversar con el terrorista, hay que conversar porque eso puede ayudar a evitar muertes, y sobre todo desde el punto de vista militar a nosotros nos ayuda a tener información.
Todos aquellos que salían de la casa tenían que pasar necesariamente una ruta por nosotros, por inteligencia, y conversar, no con todos, pero con muchos de ellos para saber dónde estaban, cómo era la casa, cómo son las alfombras, cómo son las paredes, dónde hay cortinas, cómo son las escaleras, cuántas escaleras tienen curva las escaleras, las puertas son gruesas, las ventanas cómo son de fierro. O sea, es todo un asunto que se tiene que averiguar y ir escribiendo para saber cómo vamos a entrar. Luego, para hablar de la actitud, quién es el jefe, cómo se comportan, qué dicen. Y en fin, es bastante, pero para ustedes es mucho más fácil comprenderlo porque tienen también formación militar y saben de lo que les estoy hablando. Si esa salida pacífica no funcionaba, que se debe hacer, entonces un Estado, un gobierno, sobre todo un Estado, tiene el derecho, ¿no?, de poder preparar una salida por la vía violenta. Y para eso se organizó una fuerza de intervención, ¿no?, que tuvo que realizar algunas actividades, como al principio es organizarse, hacer el entrenamiento, el control y hacer una serie de cuestiones en la conducción. De eso les voy a hablar. Luego, aquí les muestro esta proyección. En ese tiempo, el presidente de la República, pues, al intentar la salida pacífica, visitó los países que ustedes están viendo ahí: Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, y bueno, terminamos con Bolivia. A todos los lugares fue para dos cosas. La primera, para ver si alguien quería aceptar a los terroristas y que se vayan para ese lugar. Particularmente Cuba era el lugar más importante donde Castro podía recibirlos. Pero a los otros lugares fue para hacer entender, y eso es muy importante, hacer entender que este grupo de personas, este grupo de 14 hombres, no son unos luchadores sociales o no, pertenecen a un movimiento terrorista, mostrar los antecedentes, el riesgo en el que nos coloca, el riesgo al que seguía el riesgo que sumado a Sendero Luminoso le podía crear un problema al país, le podía crear un problema a la región. Entonces todas estas cosas tienen que hacer. O sea, en un tema de esta naturaleza hay varios escenarios: el internacional, el nacional, el político, el estratégico militar, el estratégico político, el estratégico militar, el táctico y el mismo táctico de la patrulla. Entonces, ese es más o menos como tienen la responsabilidad. Básicamente el político, el estratégico militar y luego el táctico. Entonces, así es como funciona y así es como tienen que manejarse las cosas. Luego de esto, aquí les voy a hablar un poco más del entrenamiento, del planeamiento, para que ustedes tengan una idea de cómo es. Estos números que están saliendo son parte de esta proyección que debe salir, completarse. Aquí un momento, por favor. Bien, esta es la organización que nosotros utilizamos. Teníamos ya para esto, en el ejército del Perú había recibido un entrenamiento de los israelitas hacía unos 4 o 5 años antes en operaciones contraterroristas. Lo mismo hizo la Marina y la Fuerza Aérea. Y adicionalmente habíamos recibido también un curso de los norteamericanos en asuntos contra el terrorismo. Además, nosotros tenemos pues por años la experiencia de haber luchado, ¿no?, y combatido en las zonas de emergencia. Y obviamente también teníamos nosotros la experiencia del conflicto con el Ecuador. O sea, los hombres que estuvieron ahí eran experimentados en asuntos de combate. Todos de alguna forma habíamos tenido algún tipo de participación, ¿no?, en algún momento, ¿no?, o con el CENEPA. Varios estuvimos en el CENEPA y estuvimos en zona de emergencia. Entonces, sabíamos bastante bien lo que sucedía, ¿no? Y habíamos entrenado también. Esta es la organización que hicimos, ¿no? Colocamos un elemento, le llamamos elementos, ¿no? El comando que estuvo a cargo de quien habla, el Estado Mayor en realidad tenía una responsabilidad administrativa, en el sentido que tenían que abastecernos de todo aquello que necesitábamos: los explosivos, la munición, las escaleras, los extintores, los lugares de entrenamiento, los vehículos. Y es una tarea muy importante el que se encarga de la administración, de la parte administrativa. Lo hizo el coronel Jesús Reyes, luego general también en el ejército. El comando, como le dije, estaba a cargo mío, y el segundo comandante era Lucho Alatrista, ambos grandes amigos. Y luego los elementos de línea, el elemento de asalto, que tenía 2 grupos: Alfa primer piso, Delta segundo piso. Estos números que ven abajo son la cantidad de hombres. Seguridad, que es el que tiene que ver con el perímetro, que no vayan a meterse civiles ni periodistas, y en algún momento ayudar a quien pudiera tener algún problema,
¿no? Con orden del comandante a acudir a algún lugar. Apoyo, estaban a cargo, entramos con 4 médicos, los 4 médicos, 4 enfermeros, muchos de nosotros que utilizaron ya estas férulas, no, estos aparatos que uno se pone en las venas para cuando le ponen, cuando le van a hacer una transfusión, ya lo entraron con eso por lo puesto y con separadrapos tapándolos. Entramos también, ahí llevaban escaleras, extintores, varios o por lo menos unos 15 o 20 extintores y una serie de cosas más que tienen que llevar las escaleras, más explosivos pequeños por si acaso se cerraban en un cuarto, había que volar la herradura y entrar, y los francotiradores que estaban en todas las casas vecinas y en los edificios. Como ustedes ven, es una organización donde las personas tienen una serie de responsabilidades y todas deben estar muy bien coordinadas. Las coordinaciones iniciales que nosotros hicimos, como les dije, fueron con los que iban siendo liberados por la residencia. También hablamos con los dueños de esa casa. Ellos le vendieron la casa a los japoneses, nos dieron unos planos de la casa exactos, los de la municipalidad. Después recibimos otros planos también escritos en japonés. Entonces teníamos los planos originales. O sea, nosotros trabajamos desde el primer día con planos originales. Luego le digo dónde lo hicimos. Bueno, hicimos la exposición una vez que fui nombrado como comandante de la patrulla. Me pidieron que haga el plan, exponga el primer plan al día siguiente, lo hice al día siguiente. Y el 20 de diciembre, o sea, 3 días después, muy temprano, estaba yendo yo con 1 o 2 oficiales del servicio de inteligencia a reconocer la casa desde las casas vecinas. Ya para ese día, todas las casas aledañas, menos la de la señora alemana, ya estaban vacías. Todas vacías, o sea, todos hicieron bien su trabajo. Todas las casas vacías y nosotros podíamos entrar y mirar hacia el interior. O sea, cuando las cosas se hacen bien planeadas, se le da el apoyo, todos hacen las cosas bien. Y yo sé y estoy absolutamente seguro, después de tantos años en el ejército, de que cuando a los miembros de la Fuerza Armada se le da los medios, no, cuando a cualquiera se le da los medios y tiene la voluntad y el compromiso, por supuesto que hacen las cosas muy bien. El plan de operaciones que hicimos es uno solo, todo plan en todas partes, creo yo, pero particularmente en la Fuerza Armada, los planes son perfectibles. O sea, no es que hago un plan y después hago otro plan, no. Hay un plan que tiene lineamientos generales y particulares y ese plan va mejorando cada vez más en razón a información, en razón a datos que llegan y a una serie de cuestiones más. El primer plan pues era salir de la Brigada de Fuerzas Especiales y 2 o 3 cuadras antes o una cuadra antes que nos descubran y irrumpir por la vía violenta. Eso fue descartado. Mi recomendación fue: eso no se hace. No vamos a llegar a tiempo, van a matar a los rehenes y va a ser una desgracia. El segundo plan, ya teníamos las casas aledañas. Podíamos atacar desde las casas aledañas, pero también habían problemas, mucha gente dentro de la residencia. Y es muy difícil, muertes, y como se podían manejar las cosas, pudimos nosotros también ir mejorando la situación. Pero si mataban a 1 o 2 rehenes, nos hubieran puesto en la obligación de que probablemente si hubiéramos tenido que hacer la acción en el objetivo, o sea, el rescate, y hubiera sido, no hubiera podido no salir como hubiéramos querido. Pero fue pasando el tiempo, fueron negociando las cosas, nosotros cada vez mejoramos y mejoramos el plan, porque teníamos ese tiempo y al final decidimos hacer unos túneles que nos llevaban, solamente servían para que nos acerquemos, ¿no? Y no nos vayan a disparar cuando estamos en los jardines y nos vayan a hacer bajos, matar antes de que lleguemos. Pero con el pasar de los días vimos que jugaban fulbito, entonces dijimos, bueno, los túneles debajo de la casa, como se los voy a mostrar, y así fue como funcionó. Entonces, esos fueron los 3 planes. Los entrenamientos fueron, como les digo, se hacían todos los días, tarde, mañana y noche, y con mucha responsabilidad. Recuerdo que 1 o 2 días, no, 2 días después, cuando fui al comando conjunto, me nombraron terminaron de nombrar como comandante de la patrulla. Me dijeron de que los otros institutos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional nos iban a dar apoyo logístico. Y ese día fue el capitán de fragata, en ese tiempo Carlos Tello, y me dijo: señor, vengo
a que usted me haga una solicitud de lo que necesita. Sí, dije, te voy a presentar una serie de necesidades, sobre todo queremos explosivos, tal cosa y tal cosa. Y él me dijo, señor, tenemos un grupo que es la USC, la Unidad Contraterrorista, estamos entrenados con ustedes y quisiera ponerlos a su servicio, ¿no? Que usted los acepte en la patrulla. Pues yo le dije, está bien, vamos a hablar con el comandante, con el jefe del comando conjunto y el comandante general de la Marina para ver que ingrese. Creo yo, siempre he pensado a través de los años que un equipo es mejor cuando tiene a las mejores personas, ¿no? No se trata de buscar los amigos y que hayan por algún tipo de celo profesional. Más personas buenas, mejor. Hicimos una buena selección y al final terminamos con una buena cantidad de marinos como francotiradores y como explosivistas. Eran mejores que nosotros con los explosivos, o por lo menos tenían mucho más explosivos que nosotros, y en francotiradores compartimos, ¿no? Más bien nosotros estuvimos en todo asalto, que somos los que teníamos que entrar, teníamos bastante más experiencia, y sí hubieron ahí uno o dos marinos, no, hubieron como algo más de marinos ahí, dentro de ellos uno de los oficiales. Entonces así es como nosotros nos organizamos, comenzamos a entrenar y entrenar ya junto con ellos. Esta foto que ven ustedes son de la Comisión de Garantes. El señor que se encuentra al centro fue el ministro de Educación, Domingo Palermo, era el representante del Estado, los demás eran como veedores, ¿no? Que estaban viendo, que estaban asegurándose que las conversaciones con el MRTA sean conforme a las consideraciones del Estado, digo, de lo que corresponde según los derechos humanos. Lo que les muestro ahora es el entrenamiento. Comenzamos nosotros con esos planos y dibujamos en un patio grande que hay en la Brigada de Fuerzas Especiales, me refiero a la primera brigada, la que está en Chorrillos, dibujamos con unas tizas el primer y segundo piso, y ahí comenzamos a entrenar colocando unos materiales de entrenamiento que le llamamos trampabalas, que uno puede disparar y la bala se queda pegada ahí porque hay brea y arena. Pero algunos disparos se iban de todas maneras, y como nos veíamos todos, hicimos cubículos con triples que nos dieron Indesi nos dio triples, y en una sola noche la Escuela de Paracaidistas hizo el primer y segundo piso, pero claro, un primer piso a un lado y el segundo otro lado, todo estaba tabiqueado. Y ahí comenzamos a entrenar, pero pues no era lo mismo, que las balas, algunas pues apuntaban, se les iba el disparo, se tropezaban. Entonces pedimos que nos hagan el segundo piso, que es donde pensábamos que iba a haber combate. Y ahí hicieron el segundo piso, que en la actualidad todavía está en la parte de atrás de la réplica de la casa del embajador. Y ahí comenzamos a entrenar, ahí no había problema, disparábamos, las balas caían en la pared o unos trampabalas, y comenzamos a hacer las cosas con bastante eficiencia. Pero luego nos encontramos con el problema que no podíamos coordinar primer y segundo piso. Entonces ahí fue que se pedí que tengamos un primer y segundo piso, una cosa simple, ¿no? Pero terminaron construyéndonos lo que ustedes conocen ahí, si es que han ido a la casa del embajador, a la réplica, con todo el primer y segundo piso. Entonces hacíamos los entrenamientos tal y como iban a suceder las cosas. Entrenábamos más o menos entre 38 y 45 segundos, podíamos llegar a los cuartos que nos tocaba llegar. Sin enemigo. El día de los hechos, una parte llegó más o menos entre los 18 minutos, y en la otra parte norte, que fue la que tuvo más resistencia, como en los 32 minutos, todo debe haber terminado los 38 minutos. Se hicieron 2 ensayos finales tal y como iban a hacer las cosas, con la misma cantidad de explosivos, y todavía están las huellas ahí en la réplica. Si algún día van, los invito a que vayan. La entrada pues es libre, ¿no? Es cuestión de coordinar por teléfono, y van muchos colegios, hay también ciudadanos que van con sus familias. Es interesante ver. Lo que está aquí es lo que hizo Inteligencia. Inteligencia hizo una tarea muy buena, porque colocó micrófonos, colocó una serie de artificios, ¿no? Y los ingresó en los termos, en la guitarra, en la Biblia, y pudieran ellos escuchar lo que sucedía adentro. Nos pasaban toda la información en un file que yo la recibía todos los días como a las 2, 3 de la tarde, lo leía junto con Lucho Latrista, y luego les hacíamos conocer esto a la patrulla. La patrulla podía hacer inteligencia a eso, porque nosotros recibíamos información. Una cosa es la información y otra cosa es convertir esa información en inteligencia, o sea, es hacerla útil, ¿no? Y por supuesto que inteligencia se encargó de revisar una serie de cosas, desde la basura y todo lo que había allí. Esta foto que tienen son la de los túneles. Ahí más o menos suman 197 metros en total. Aquí lo importante es que este es el primer túnel que hacemos, es profundo y sale por la parte de atrás, pero no lo utilizamos, era muy lento. Estos que están aquí eran solamente pasos por debajo de la pared.
¿no? Para que no nos vayan a disparar cuando estamos nosotros montando la pared y cayendo. Entonces se pasaba por debajo del jardín, por debajo de la pared y correr hacia la casa. Y este es el más grande. Este túnel, ¿no? Tenía más o menos, bueno, tenía 4 salidas. Están numeradas de la 1 a la 4. Por estos lugares son donde salen los comandos. Los de aquí entran por esta parte, los de aquí debían entrar por este lugar, pero no pudieron abrir la brecha, porque fallaron unas cosas que luego les di. Bueno, y una vez pillamos la pared, pero no nos dimos cuenta que los ladrillos eran uno abajo y otro arriba, uno metido y otro salido. Cuando pusimos la carga, pues la energía se fue por los costados y no pudimos romper eso, tuvimos que dar la vuelta. Pero todos teníamos hasta 2 o 3 sitios por donde entrar si fallaba algo. Una de las cosas de este planeamiento fue que todo, mucho detalle. En las cargas explosivas, por ejemplo, que pusimos acá, normalmente se pone un fulminante con retardo cero. Nosotros colocamos 3 fulminantes con retardo cero por si falla uno. Se utiliza un generador de electricidad. Nosotros pusimos un generador de electricidad de ingeniería, o sea, de ingeniería militar, uno de fuerzas especiales, una batería de carro, de camión y la electricidad, por si acaso falla alguno. Y uno no falló, falló uno. Entonces, esos detalles se dieron en todas partes. Teníamos más brechas en los túneles. Brechas son esas cosas que se ponen en la pared o en las puertas para romper y poder ingresar. Se ingresa por todos los 360 grados. O sea, al mismo tiempo, para desconcertar a las personas que se encuentran adentro. Esta línea punteada es el túnel que continuaba hacia allá y hacía 3 explosiones. Comedor, comedor, sala y biblioteca. ¿Por qué la biblioteca? Porque este era el puesto de comando de SERPA. Y porque también la onda explosiva iba a ir en esa dirección y ahí estaban las escaleras. En este lugar se colocó una pared de sacos terreros, o sea, de arena, más dos paredes de fierro, ¿no? Dos puertas con puertas de fierro, una con puerta, los sacos terreros y otra con puerta, porque la energía que salía de aquí, pues sale con tal fuerza que los comandos que estaban aquí hubieran podido morir ahí. Después en las prácticas nosotros poníamos poquísimos explosivos y aquí veíamos que las tablas que estaban aquí salían volando, o sea, 12 kilos de C4, pues si regresaban por el túnel, pues iban a matar a todos. No, nadie salía. Entonces se pone eso. O sea, hay una serie de cosas. Eso nos lo dijeron los ingenieros que vinieron de La Oroya y de Centromil, son los que nos explicaron todo eso. Cada comando visitó la residencia varias veces. Si ponemos un promedio de 3, 4 veces que fuimos todos, podemos pensar que se han ido entre 700 y 800 veces. Nunca nos descubrieron. Y eso es porque íbamos vestidos de policías, los carros entraban hasta las mismas casas aledañas y de ahí podíamos mirar por donde íbamos a correr. Y cuando pasábamos de una casa a otra, pues no había problema porque estábamos como policías y llevamos combas, camillas y todo de a poco se fueron metiendo estas cosas, poníamos una escalera simulando que eran trabajadores del uso del teléfono y después la escalera dentro de la casa. Todos los días fueron 3 carros, tarde, mañana y noche, 3 carros vacíos, o llevándole comida a los mineros, pero siempre los 3 carros. Esos 3 carros fueron los que sirvieron para que entren las patrullas. La patrulla cuando nos tocaba entrar, o sea, ese día no entraron más carros, más camiones, no fueron los mismos. Comenzamos a entrar un viernes en la noche, terminamos el lunes en la mañana, la operación fue el día martes. A las 15 y 23 es que se da la orden para hacer la operación misma de rescate. Para eso habíamos hecho unas coordinaciones con el almirante Jean Pietri, estaban las cosas todas listas, ya se iba a dar la orden, pero sucedió de que tuvimos una demora con el presidente que no nos envió la orden. En ese sentido yo suspendí 3 minutos que les había dicho que íbamos a tener antes, dije no hay 3 minutos, de frente va la orden. Y encima de eso había un rehén que estaba mirando el partido de fulbito que estaban jugando los terroristas abajo, le pedimos que lo suban, lo subieron, y luego ya se dio la orden y a las 15 y 23 horas se dio inicio al rescate de rehenes, como les dije, haciendo en todo el perímetro en los 360 grados. Esto ya les mostré, son los recorridos que hacen allá. Ya se habían dado problemas. ¿Por qué se da la operación? Porque ya hubieron problemas entre los rehenes y los terroristas. Los rehenes le pegaron un culatazo y lo tiraron al suelo al embajador Gumucio, que hace pocos meses que ha muerto en Bolivia, y también al ex canciller lo amenazaron con hacerle un juicio. Ya los ánimos estaban muy, muy caldeados, ya podían estallar en cualquier momento. Y eso hizo que se decida que se haga la operación. Ahora yo creo también de que los terroristas no comprendieron que ya habían ganado todo lo que podían ganar. Si esos hombres y esas mujeres salían de ese lugar
a punto, no 2, 3 días o 4 días o 5 días antes de la operación, pues iban a salir, no sé si a Cuba o a otro sitio, y con toda seguridad, pues si ahora ya tenemos creo que 3 congresistas, hubiéramos tenido, ¿no?, políticos y todo. Creo que ellos no entendieron lo que habían conseguido. Ya los habían conocido en todo el mundo, en el Perú, ya habían ganado lo que más querían, ¿no?, ser públicos, pero no supieron irse a tiempo y pues las cosas se dieron como ustedes conocen. Entonces pareciera también que ya buscaban un motivo, porque habían por lo menos 2 que eran de los más duros, que ya querían matar a rehenes. Ellos ya tenían su plan también para que en caso de que nosotros ataquemos, ellos habían quienes tenían la orden de quitarle seguro unas granadas y meter las granadas dentro de las habitaciones. Todo eso teníamos que hacerlo por eso muy rápido y evitar que ellos lleguen al segundo piso. Por eso, pero eso es parte del plan que nosotros desarrollamos. En esta foto, en esos círculos azules, los círculos azules que están este es el primer piso y este es el segundo piso. Esta es la terraza por donde se ve que salen los rehenes. Este es el toldo. Entonces, en el segundo piso, aquí tenemos estos círculos que representan a las personas que están con estas letras. Militares y policías estaban en A y B y así sucesivamente. En el H estaban los puros japoneses que habían venido por esos días para reuniones de carácter económico. O sea, todos ellos eran japoneses. No había ningún Nisei ahí. Algunos estaban aquí. Bien, ese también era un problema. Este es más o menos cómo suceden las cosas. A las 3:25, como les dije, se dio el rescate. Ese día nosotros preparamos ya las cargas un día antes, pero por alguna cosa demoramos. Yo decidí postergar un día y era un problema, porque si se dan cuenta, pues los familiares de los rehenes hacían un plantón y nos creaban un tremendo problema. Entonces, y ese día va la Cruz Roja también y el segundo día, ¿no? O sea, nosotros teníamos que hacer la operación el lunes, no la hicimos el lunes, la pasé para el martes va la Cruz Roja, ellos ya no estaban fulvito y ese sí iba a ser un tremendo problema, pero se va la Cruz Roja y comienzan a jugar pelota. Pero ya por seguridad ya se había ordenado, yo había ordenado que ya todos estén bajo los túneles, comenzaron a entrar a la 1 y estuvieron esperando a la hora. Al momento en que se dé la orden. Y es así que a las 15:23 del día martes 22 de abril es que se hace lo que está escrito ahí, lo que les conté, que había un rehén abajo y todo lo demás. A las 15:23 es que se da la orden de asalto con una cuenta. 15:23 del 22 de abril es la hora H, se hace una cuenta, 3, 2, 1, vamos, y se inicia la operación. Parece que un helicóptero que pasó sobre la casa los alertó y ellos estaban jugando fulbito y escucharon el helicóptero, se acercaron a las ventanas y ahí nos vieron pasar. Es por eso que ninguno cae, ¿no? Pero sí quedan, por supuesto, muy, muy alterados con las tremendas explosiones que se dieron ahí, porque los rehenes dicen que los saltó del piso, estaban desconcertados de hecho, todos, pero sí nos disparan, ahí nos causan las primeras bajas, por lo menos 3 o 4 bajas, o hasta 5 ya las tuvimos antes de entrar en los mismos jardines. Entonces, así es como se da la operación de rescate, y aquí más o menos les quiero mostrar cómo fue. Había una puerta blindada aquí, que los mismos rehenes encontraron la llave, nosotros por eso es que teníamos que patear la puerta y entrar, y llegar lo antes posible a las escaleras que están aquí, para que los terroristas no suban y maten a los rehenes. Solamente que aquí tuvimos mucha demora, aquí en este lugar hieren gravemente a Valer, lo hieren a Tudela, Valer muere después, y en el interior, en esta parte, hieren a Jiménez, pero ya es el herido de muerte y sale ya cadáver de la residencia, de la residencia. Bien, esta puerta la tenían que tener abierta y aquí debían haber terroristas que estaban jugando. Esta es una foto, ¿no?, que muestra lo que les he dicho, son las casas aledañas. Esta es la casa de la señora que no salió y estas son las demás. Por aquí es donde ellos entran, la casa, el frontis. Entonces, son cuatro elementos de asalto que toman el primer piso y 4 de asalto que toman el segundo piso, alfa y delta. Los francotiradores en estas casas y en los edificios, seguridad en condiciones de apoyar y apoyo, entran inmediatamente después de nosotros, pero su tarea es heridos, rehenes, terroristas, todos los que tienen que ser tomados como prisioneros o ser llevados o ser rescatados.
Entonces, más o menos lo que viene ahí es esto que les muestro. Para algunos casos es la misma casa. Estos tres círculos rojos simulan las explosiones, los ubico. Este es el frontis de la casa. Esta es la casa misma. A esto le decíamos el área de servicio, porque estaba donde dormían los empleados. Esta es la terraza donde estuvieron ellos, las casas vecinas, el túnel por donde ingresan y los pequeños túneles de donde salimos y corremos hacia la casa. También de aquí ingresamos a la casa y otros grupos salen de la parte delantera, colocan sus escaleras en este lugar para poder entrar, y otros vienen por este lugar y entran por la puerta principal. Eso se los muestro a continuación. Muy bien. Entonces, esto es lo que ahora lo vemos desde el lado norte. El lado norte, estos son los sitios por donde salen esto está un poquito mal, debía estar por acá. Salen los comandos y este es el túnel, los otros túneles están por este lugar. Se los muestro aquí. Por ejemplo, este equipo tiene la responsabilidad de salir por este túnel y rompe esta puerta con un explosivo y toma esto que está aquí. En el primer piso, este es solo el primer piso. Como ustedes ven, no se nota el segundo piso, se le ha cortado el segundo piso. Muy bien, esto es lo que hace. Otro grupo hará una cosa parecida. Este que está aquí, ¿no? Tiene la responsabilidad ya de subir a la terraza. Este es un equipo que va al segundo piso, entra por este lugar y se supone que había que volar esto, e ingresar y tomar todos estos lugares que se están mostrando, inclusive hasta, sí, esto es lo que le toca tomar a ese equipo. Pero previo a esto, el otro equipo del primer piso entraba por este lugar, como no pudo, lo hizo por aquí y toma esto, pero del segundo piso. Luego les voy a mostrar, el tercer equipo del primer piso entra por aquí y toma la parte de aquí, y el cuarto equipo entra y toma lo que viene a ser el área de servicios, que es por donde estoy moviendo el cursor. El segundo comandante entra por aquí, Lucho la pista, y a mí me toca ingresar por aquí. Cuando yo recuerdo que cuando estaba por aquí, Valer había sido herido. Valer es uno de los primeros que entra, se apresura un poco porque esperaba que llegue su brechador, se demoró, entonces él subió. Cuando estaba en este lugar es que salen los rehenes, él se pone hacia un costado y le dice que se hagan a un lado, y ahí el terrorista que está disparado le hace fuego y la bala le impacta en el pecho, lo atraviesa de largo y le sale por la parte de atrás de la espalda. Cae y retrocede un poco de espaldas, lo ayudan a jalarlo, lo tienen por acá junto con dos rehenes que estaban aquí, que salieron solos caminando. ¿Y por qué salieron solos caminando? Porque la energía del primer piso abre las puertas y ellos se encuentran con la salida, corren, de aquí les dispara un terrorista, ahí lo hieren a Tudela y caen. Yo recuerdo que llego aquí, habían dos comandos en este lugar, otro acá que estaba herido, ya no podía avanzar porque estaba herido en el hombro, y cruzamos esta parte de aquí. Otro comando lanzó una flashbang por acá, que es una granada que explota, o sea, mejor dicho, hace bulla, ¿no? Y rebota, pero no mata. Entonces, se lanzó la flashbang mientras el terrorista pues, nos disparaba desde este lugar, lanzó una granada, para suerte no explotó, porque la tenía con una banda, esas de plástico. El hombre en el apuro le sacó el seguro, pero no le sacó la banda, y quedó la granada. Después nosotros con unos palos la levantamos y la tiramos para este lugar. Bueno, ingresamos y nos tocó combatir aquí, y pues no se veía nada en el interior. O sea, esto es lo mismo que les estoy mostrando de aquí, pero aquí voy a hacerles ver otro recorrido. Ellos son los que salen de UNIC, entran por este lugar y se dirigen hacia la puerta principal. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Ellos debían llegar un momentito, casi juntos, probablemente que estaban más cerca, rompían la puerta, ellos entraban y se encargaban del segundo piso. Como ustedes pueden ver, este gráfico, esta maqueta, este gráfico, no es una maqueta, muestra el segundo piso. O sea, este grupo hizo el segundo piso. En esta parte de la casa, los que entran por esta terraza toman el control de esto, y los que entran por aquí toman el control de esta parte. Y así sucesivamente entre los 8 equipos, 4 del primer piso y 4 del segundo piso, se reparten toda la casa. Obviamente que un equipo tuvo que tener el control de esto y otro del primer piso. Por ahí creo que hay también, ya no, eso más o menos es lo que les muestra. Estos son los resultados, con esto ya también estamos terminando. Tuvimos 61 rehenes ilesos, 10 quedaron heridos, terminaron en el hospital. En realidad fueron como 14, pero no fueron de gravedad los otros, o por lo menos no de tanto cuidado. Y lamentablemente murió el doctor Justi, que se encuentra aquí en la fotografía. Al parecer, según el testimonio de un general de la Fuerza Aérea, que era
que también era rehén, un terrorista le disparó. En total, eso fue eso de los 72 rehenes en total. Estos son los rehenes, ¿no? En total, ¿no? Están quienes eran ministros, viceministros, jueces, ¿no? Fuerzas policiales. Y de las fuerzas nuestras, pues de los 148 hombres, 121 terminamos sin problemas, 2 murieron y 25 fueron heridos, ¿no? Uno de ellos perdió la pierna, otro la quedó con las manos y el antebrazo inmovilizado, y varios con problemas de tímpano. Los terroristas todos murieron en el combate. Hay algunas consideraciones finales, como les dije antes, esto involucra el ámbito nacional e internacional, es obvio, no necesito explicarles, no somos una isla, tenemos un contexto regional y del mundo para explicar cosas, ¿no? O por lo menos para tener el aval de lo que se va a hacer. El control de la situación y el manejo de las informaciones es muy importante, no se puede dejar de dar información a los medios. La planificación detallada fue básica, cuanto más detallada, sin que el detalle estorbe a la operación, sí fue bastante detallada, porque como le digo, hay casos, solamente eso que les he citado, pero hay muchas cosas más, como por ejemplo, no utilizamos radios, utilizamos teléfonos de campaña que van con hilo, o sea, con cable, porque los radios podían, ¿no? Va por el aire y podían escanearnos, mientras que por hilo, pues van ahí por línea, ¿no? Línea física, y no sonaban las campanas, sino unas lucecitas que prendían y uno podía hablar con voz muy baja estando adentro, ¿no? La planificación fue muy detallada, la organización buscamos a los mejores hombres para que funcionen las cosas, todos eran muy buenos atletas para hacer el trabajo, y la inteligencia que recibimos fue muy oportuna. Esta es una foto post, ¿no? del mismo día. Esto es lo que yo quise mostrarles, y con esto yo he terminado. Muchas gracias por su atención, creo que estamos en el tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla y ya me encuentro nuevamente con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto yo las voy a absorber, y espero y deseo que les haya servido lo que les haya expuesto. Gracias. Excelente, muchas gracias, Miguel. Entonces, bueno, vamos con Marco a proceder a qué preguntas. Marco, adelante. Sí, gracias, hermano Luis. Sí, mi general, qué estupendo, ¿no? Qué precisión para planificar todo esto. Si el gobierno tuviera una planificación así de Estado para sacarnos de esta crisis, creo que indudablemente nos pondría en una situación súper diferente. No sé si se está escuchando allí. Sí, creo que ahora sí. Yo tenía una pregunta. Se habló de que hubo un periódico, un diario, que habló sobre los túneles. ¿Cómo perjudicó eso a la operación? Sí, fue específicamente la República. La República publicó que había unos túneles. Ya los terroristas para eso tenían algo que sospechaban, porque obviamente con todo lo que se hacía ahí abajo es posible que han escuchado algo, y además el espacio que viera puede ser el falso piso y nada más lo que nos separaba. Nosotros podíamos escucharlos. Obviamente que todo el túnel tuvo una alfombra de esas gruesas que le dicen atrapapolvo, bien gruesa, y nosotros caminábamos talón, planta, y muy despacio adentro cuando teníamos que hacer los trabajos. Entonces, de alguna forma la información ha tenido que llegar a la República, porque evidentemente no la dimos nosotros. Seguramente por ahí algún terrorista dijo algo, pero sí publicaron eso. Fíjense, ¿cuál hubiera sido el problema? El problema, ustedes tienen formación militar, saben de que, y les expliqué cómo es un plan de operaciones. El plan de operaciones es inicial, pero se va mejorando, pero es un plan estructurado para un fin, que tiene una serie de variables, ¿no? que lo mejoran, que le ponen mejor calidad a lo que se va a hacer, y que tiene componentes. Y están destinados a hacer una tarea en particular y por un determinado lugar en específico. Entonces, si es que uno de los terroristas se le ocurría pedir una barreta y se le iban a dar, y le metía unos 5 barretazos a la sala o el comedor, se encontraba con la sorpresa.
Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con un plan estructurado para un fin, con una serie de variables que nos servían, que servían a ese plan? O sea, hubiera tenido que hacerse todo un cambio. O si no, improvisar, que teníamos la posibilidad también que si no funcionaba eso y se daban cuenta, pues había que irrumpir y romper solamente paredes, pero ya no íbamos a tener el factor sorpresa de las explosiones subterráneas y ellos hubieran podido matar a rehenes. Y si la reacción no hubiera sido inmediata, se detenía la operación y no sabemos qué hubiera pasado con una operación detenida, pero ya una operación detenida ya es un problema. Ya es un problema, ya tiene que ver con capacidades, tiene que ver con algún tipo de deficiencia, ¿no? Entonces, por ahí podríamos seguir analizando y ver cuáles hubieran sido los efectos. Los efectos definitivamente hubieran estado en los rehenes y en la tranquilidad del Perú, ¿no? Y la descomposición que hubiera podido tener nuestra patria, ¿no? Y el empoderamiento, ¿no? O el fortalecimiento que hubiera tenido el MRTA y también Sendero Luminoso. Sí, general, justo es una pregunta que también ha estado haciendo el general Miyashiro en las redes sociales. Nuestro saludo para él también. Y algo importante, ¿no? Porque usted habla mucho de la operación y nos muestra el nivel de detalle, ¿no? Creo que esto es una enseñanza para nosotros como peruanos, que en este momento tan difícil necesitamos tener ese nivel de detalle porque le está costando vidas a las personas esta crisis de salud y nuestra economía también se está yendo abajo. Ese nivel de detalle que ustedes nos muestran creo que es lo que debemos tener los peruanos. En ese nivel de detalle que ustedes tuvieron, no tenía que, o mejor dicho, no puede existir una burocracia, ¿no? Porque si no, hubiera estorbado todo el entrenamiento, la preparación y la ejecución de la operación. Creo que mi pregunta va a qué es lo que necesitamos los peruanos, ¿no? El día de hoy para que como peruanos nos unamos y podamos salir de esta crisis que tenemos. Tanto esta crisis política como crisis en la pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que a ustedes les ayudó en su formación para poder tener éxito en esta operación? Bien, yo primero quiero enviarle un afectuoso saludo a mi amigo Marco, un excelente policía y un gran amigo. Un abrazo, Marco. Luego, primero, creo que nosotros tenemos un problema que ha explotado ahora y se ha visto en la seguridad, en la salud, en educación, en una serie ha tenido una serie de efectos en diferentes ámbitos, ¿no? Nacionales. Y esto creo yo, y lo han dicho también, ¿no? Muchas personas, es en razón a que realmente no somos eficientes como Estado. No tenemos una burocracia como la conciben los europeos o los alemanes. Los alemanes, cuando terminan los aliados, cuando terminan la Segunda Guerra Mundial y toman Alemania, ellos evitan cambiar a los burócratas alemanes. Porque el burócrata, la definición del burócrata, pues es el técnico eficiente, puntual, efectivo, de alto rendimiento, que presenta proyectos y proyectos, ¿no? Al político, el político los traduce al entendimiento del pueblo y sale adelante. Pero no tenemos pues un Estado con burócratas ni políticos, ¿no? El político, por definición, en teoría política, pues es la persona que está, esta es una vocación, es como un sacerdote, ¿no? Un militar. O sea, es servir, ¿no? Pero hemos visto que eso no se ha dado necesariamente con todos, pero por supuesto que hay buenos políticos y hay muy buenos burócratas, muy buenos políticos, pero ese creo yo que es nuestro problema. No tenemos unos políticos que no sean populistas, que no vean el bien personal o el bien de grupo, que antepongan todo eso y encima que no están capacitados para poder funcionar adecuadamente.
Entonces ahí tenemos un gran problema, una gran educación que hacer, un gran entendimiento que tienen que tener. Y nuestra burocracia no es buena, pues, porque cuando hablamos de burócratas en el Perú, ¿qué pensamos? A un hombre sentado en su escritorio y con una ruma de papeles encima, y que le tienen que dar un billete para que salgan las cosas bien y a tiempo. Es tramposo. No todos, ¿no? Pero un poco que eso es, ¿no? Entonces, y eso se expresa en la ineficiencia. Entonces, ha habido ineficiencia en la construcción de hospitales, se han robado la plata, no hemos tenido buena reacción para comprar las vacunas y no hay nada que darle vueltas al asunto. Solamente basta compararnos con la región para poder comprender que por qué lo hacen unos y nosotros no. Pues está claro, no somos eficientes. Entonces, ese entendimiento tiene que darse. Y ese es un entendimiento que no solamente está en los líderes, sino en los líderes intermedios y en los líderes intermedios y líderes en los niveles bajos. Eso se tiene que crear y crear conciencia. O sea, no es un tema fácil. No, definitivamente no. Y si tenemos un choque de ideologías, Dios, es peor todavía. Es peor todavía. Entonces, es una tarea que le corresponde, creo yo, a todo aquel que tiene un cargo o la capacidad de influir en otras personas. Yo creo que por ahí va nuestro problema para que salgan bien las cosas. Indecisiones, corrupción, y interés, ¿no?, en que salgan bien. Ahora, ¿por qué nos salió bien? Yo creo que nos salió bien porque primero todas las personas que estaban ahí fueron, yo pienso, de los mejores, y siempre he dicho y lo voy a decir, mi mayor reconocimiento para un comandante es muy grato referirse a los comandados y decirles que han sido eficientes, que son muy buenos, como que lo son. Es el esfuerzo de todos ellos. Todos eran muy buenos. Todos sabían que tenían una responsabilidad. Todos tuvieron voluntad y todos sabían de que tras su operación habían riesgos y costos políticos, económicos, sociales y de seguridad. No me voy a detener a decir a qué corresponde un riesgo político, ¿no? Porque evidentemente se descompone la política, etcétera. Eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, lo primero, que ellos fueron muy buenos. Lo siguiente, que tuvimos los medios para poder trabajar bien, tuvimos la inteligencia, o sea, todo se conjugó bien y hubo el compromiso, el cumplimiento del deber. Y creo que más ese compromiso desinteresado de las personas que saben que tienen que hacer algo por el provecho de los demás. Sabían ellos que podían morir, porque les podían dar un disparo. Ellos tenían que entrar a ciertos lugares sin limpiar, o sea, uno cuando entra a una habitación primero tiene combate, se asegura que esté limpia, le decimos, cuando no hay enemigo, y puede pasar a otra. Pues hay algunos que tenían que pasar a otra sin asegurarse que la primera esté terminada y sin riesgo, sin enemigo, porque tenían que, ¿y por qué hacían eso? Porque tenían que llegar, por ejemplo, al final de las escaleras en el segundo piso para que los rehenes, para que los terroristas no suban a matar. Eso es compromiso. Yo creo que si las personas tienen compromiso y son honestos consigo mismos, podemos nosotros hacer cambios en nuestra sociedad y en nuestro Estado. Esa es mi respuesta. Un poco larga, discúlpenme. Está excelente, mi general. Y qué importante, ¿no? Es saber que tenemos profesionales en el área militar capacitados con tal exactitud. Usted mencionaba de que el tipo de explosivo tendría que ser de tal o cual magnitud, de tal o cual tipo, porque podía ser que le pueda afectar a uno de los combatientes, ¿no? Teniendo todo ese cálculo exacto, yo sé que esta pandemia nos ha agarrado por sorpresa, pero si tuviéramos profesionales a ese nivel de que no nos explote en la cara una granada, hoy día creo que nos está explotando muchas cosas en el rostro del país, ¿no? En la salud, en la economía, ¿no? ¿Y cuál es la formación que recibe un comando para estar tan comprometido en su objetivo que hasta que no lo logre, no para, no se distrae, no se distrae? Este es el entrenamiento desde el mismo curso regular de comandos, ahora programa regular de comandos,
Nos capacita para tener acciones en el frente externo y en el frente interno. Todo aquello, frente externo es todo lo que tiene que ver con otro Estado, y el interno con las nuevas amenazas, ¿no? Las nuevas amenazas están dadas por terrorismo, crimen organizado y aquello que es competencia nuestra y no competencia de la Policía Nacional, y aquello donde con la Policía Nacional como nosotros, ¿no?, conjugamos en el esfuerzo. Cuanto va pasando el tiempo, las relaciones entre Fuerza Armada y Policía Militar se van dando más intensas, se van siendo más claras por la naturaleza de las amenazas. O sea, el militar, a nosotros les enseñamos a los oficiales que tienen que saber tratar con la policía y tratar con los civiles, porque las amenazas se dan en ese escenario. Entonces, yo lo que creo que es importante que quienes reciban el entrenamiento o estén en el entendimiento que tienen tareas que cumplir, que tienen que estar permanentemente preparados. Es conveniente hacer lo que nosotros consideramos de la siguiente forma, pero en el Estado, pero obviamente que esto tiene que ser enseñado o comprendido. Hace un tiempo yo me acuerdo que hablaba con los alumnos, enseño en la Escuela de Guerra, también en una universidad privada. Muchos países han hecho grandes cambios porque se han encontrado con un evento importante que los ha hecho transformarse. La Segunda Guerra Mundial hizo grandes cambios. Unos conflictos normalmente hacen grandes cambios. Nosotros tuvimos la lucha contra el terrorismo, pero lamentablemente no hicimos cambios. No nos valimos de ese escenario, de ese punto, ¿no?, de ese hito en historia para poder transformar. Y más bien por ahí salimos con cuestiones, a mi criterio personal, no bien llevadas por la Comisión de la Verdad. Yo hubiera preferido una comisión más mixta, más con personajes de diferentes ámbitos, no solamente de un extremo. Eso le creó problemas a la comisión. Entonces, no salimos más peleados y encima ganamos la lucha militar, pero no ganamos la ideológica, ¿no? La tenemos ahí y ahí están los resultados ahora, porque no la ganamos. Y es bien difícil cuando la lucha es interna, porque cuando la lucha es externa, termina la guerra y cada uno agarra su mochila, su fusil y se va a su país. Y se acabó el asunto. Pero cuando la lucha es interna, los odios, los rencores, las ideologías se quedan dentro y pueden estar incubándose, anidando, hasta que se den las condiciones. Entonces, luego de una lucha como la que tuvimos y ganamos al terrorismo, ha debido haber un trabajo ideológico, ha habido un convencimiento, ha debido haber un entendimiento de que se tienen que hacer bien las cosas y no robar y no hacer un montón de cosas que no estén bien, porque ahí está el problema. Este es el producto de todo lo que ha sucedido. No todos los que votan por Castillo son comunistas, están molestos, pero sí es cierto y hay que hacer bien claro que un grupo no pequeño, consistente de Castillo y de Cerrón, congresistas y mucho más, son duros y no los van a cambiar. Ellos son los que van a engañarle a la población. Digo engañarle porque le van a ofrecer cosas que no las van a poder cumplir. Sálganse destruyan los grandes proyectos nacionales, nacionalicen, hagan una reforma agraria, anulen la SUNEDU, y que dentro de poco no vamos a tener trabajo. Y como dicen en Venezuela, no hay ambulantes porque no hay nadie que les compre con $3 que ganan al año. Entonces, es fácil decirle no a la gente que tiene necesidad y que ha visto engaño tras engaño tras engaño. Te vamos a dar universidad gratis. No, perdón, universidad para que todos tus hijos entren. ¿Y dónde está el filtro? ¿No? Entonces, esas cosas se van dando y no se van entendiendo, o las personas pueden estar siendo engañadas. En ese mismo sentido, ¿qué es lo que hacía Sendero hace mucho tiempo? Les ofrecía ganado, terrenos, un montón de cosas y les pedía a cambio sus hijos, los hombres que vayan a luchar. Pasó el tiempo y no les daban lo que les ofrecieron y salieron las rondas. Se rebelaron contra ellos. Entonces, ese es el problema. Pueden hacer que así como les engañaron antes Sendero, ahora les hagan creer esto. Y cuando ganen y quieran exigir algo y la democracia le diga no, ellos agarren y volteen y miren atrás y digan, miren quién tienen en mi espalda. Y encima dicen el pueblo, porque podrían ganar, lamentablemente, y si siguen con eso sus ideas, peor. Entonces, y encima dicen el pueblo, ¿qué derecho tienen ellos a decir que el pueblo, lo que quiere el pueblo? ¿Quién les ha dado la autoridad de que ellos sean los dueños del pueblo?
Los dueños del pueblo, nosotros somos pueblo y él no tiene que ver nada conmigo ni con muchos de nosotros. Serán los que lo siguen. Entonces, el asunto está, creo que allí, ¿no? En que tenemos que nosotros entender eso y hacer entender a las personas que podemos caer en un engaño del cual no vamos a salir en tiempo. Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo tiene Maduro? Nosotros que, ya bueno, ustedes son probablemente la mayoría más jóvenes que yo, ya no podríamos ver, pues esas cosas duran 20, 25 años, ¿no? Y todo lo que duele. Entonces, es por eso que pensamos de que aquellos que tienen esas ideas tan profundas, ¿no? tan marxistas, tan totalitarias, no van a cambiar, pero sí pueden hacer que las otras personas que no quieren eso, sí les crean, y cuando ya estemos metidos en esta vorágine, va a ser más difícil de salir. Eso es lo que yo creo que podría pasar y hay que evitar que eso pase. Ajá. Muchas gracias, general. Y por acá tengo, bueno, se han conectado exalumnos del Colegio Militar y otros colegios militares. Saludos para José Fuentes, Víctor Benjamín Plaza, Vidaurre, Peyuyo Moreno, Ronald Cuba, Arturo Gerí, todos ellos reconociendo y dando honor a nuestros comandos de nuestras Fuerzas Armadas. Lucky Duboc también, Iván Castillo García, José Sandoval, Ricardo Milla, en fin. Ahora, hay una pregunta. Dicen que si en el antiguo pabellón de la Siberia, en el colegio militar, ¿también se entrenó allí? ¿También entrenaron allí los comandos? Claro, claro. La Siberia fue nuestro lugar de entrenamiento, muy preciado. Algunos no conocían el colegio militar, pero sí conocieron la Siberia. Nosotros decíamos, ¿cómo caramba? Están a un paso del mar, todo tan nublado, y aquí duermen los cadetes, es como hacer un entrenamiento, pero fuerte, ¿no? Sí, claro, ahora la Siberia está preciosa con lo que han construido, pero sí, en la Siberia hemos disparado bastante, fuimos varias veces a la Siberia a entrenar, y vimos que hace bastante frío en la noche. Sí. Sí. Tenemos gratos recuerdos de la Siberia. Qué bueno, qué bueno. Muchos recuerdan la Siberia porque o algunos estuvieron durmiendo ahí o fueron también aulas de educación para los cadetes de 5º año en algunas promociones, en otros fueron que durmieron allí, en fin, así que tienen buenos recuerdos. ¿Qué podría decirle al joven peruano? Porque creo que todo lo que usted nos ha compartido hoy día debemos de transmitirlo, porque creo que la educación es muy importante. La educación, pero la educación con pasión, que se le haga sentir al joven el orgullo de tener gente como usted y como los que usted comandó y como los que han caído en los conflictos, en nuestras Fuerzas Armadas, tener ese respeto, ¿no? Tener ese respeto y saber que tenemos héroes vivos también. ¿Cómo le podemos enseñar? ¿Qué le puede decir usted a la juventud? Porque este video también se va a replicar en los cadetes del Colegio Militar actual. Yo le podría decir lo que les digo a mis alumnos en la universidad. Les digo, esta tierra es de ustedes. A esta tierra, que es su patria, tienen que defenderla. Sus padres y sus abuelos ya lucharon por ella, porque les tocó toda la fase del terrorismo. Y no me refiero solamente a los militares, todos, ni a los policías, todos de alguna forma vivimos momentos muy difíciles. Todos estuvimos expuestos, todos hicimos colas en diferentes lugares para conseguir comida, y son por lo menos unas 3 o 4 generaciones, si le ponemos 5 o 6 años a cada generación, ¿no?, que han luchado para tener lo que tenemos. Entonces, a nosotros todavía nos toca seguir defendiendo a nuestra patria, pero le toca a los jóvenes, porque esta es tierra de ellos. Y como tú dijiste, es bien importante la educación. La educación y entender qué cosa nos puede venir hacia adelante, ¿no? Y hacer solamente una pequeña perspectiva, un pequeño lanzamiento de ideas hacia adelante de qué podría pasar, pero para eso se tiene que tener información de cómo cambiarían las cosas o cómo se transformarían, a dónde iríamos y qué sucedería después, qué nos podría pasar, ¿no? Y obviamente, pues, mirar que si tenemos más de 1 millón, tenemos a más de 1 millón de venezolanos aquí,
los tenemos aquí, obviamente, porque no por gusto han salido de su patria, ¿no? Y yo escuchaba a algunos que decían, ¿no? Y me llamó bastante la atención, entre las cosas, uno decía, ¿no? Que cuando llegó aquí con su esposa, le decía la esposa, oye, no salgas con ese dinero, quítate el reloj, deja el celular. ¿Y por qué? Porque en Venezuela robaban mucho más y aquí se sentían seguros mismos. Y nosotros sabemos que están robando un montón acá los que son delincuentes en la calle, pero ¿cómo será eso? ¿No? Y ahora él decía, ¿no? De que ahora sí puede caminar tranquilo porque ya se acostumbró y sabe que no lo van a asaltar en cada esquina. O sea, si nosotros acusamos y decimos que aquí hay mucho delincuente, imaginémonos cómo es eso, ¿no? Y imaginémonos bueno, le dan su comida, pero no les alcanza. Yo no creía que era cierto que te ganaban $3, ¿no? Y es una barbaridad, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Entender lo que nos pasó y nunca correr el riesgo. Yo pienso que, en conclusión, en resumen, es lo que dijiste, ¿no? La educación, todas las variables, ¿no? A lo que podía suceder y entender que todos tienen que hacer algo por el Perú. Todos, y particularmente ellos. Ellos tienen que ser la generación, ¿no? Pero que haga cosas, ¿no? Que salga a caminar por alguna cosa que pueden pensar que está bien. No sé, no voy a meterme en eso, pero hay que hacer otra cosa más importante que eso. Excelente, excelente, general José Williams. Y usted mencionó también de que cuando hay una guerra interna, pues hay odio, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahorita antes de la segunda vuelta, ¿no? Odios que salen en las redes sociales, por quién vas a votar y todo eso. Entonces, creo que tenemos que hacer, y qué más usted, que ha participado ya dirigiendo esta operación, que nos pueda decir cómo nosotros podemos, en vez de tener esos odios y esos encontrones en redes sociales con gente que apoya a uno o a otro candidato, nosotros como peruanos, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que los encontrones de alguna forma se van a dar. Pienso también que los encontrones los dan bastante ellos porque de alguna forma es su naturaleza. De alguna forma son los que levantan la voz, pechan, quieren imponer las cosas. Es como una forma de ser. Siento tener que decirle, pero eso es lo que yo creo. Y yo he tenido a lo largo de toda mi carrera, y todos los que son militares lo saben, es bien difícil hablar con una persona que está dogmatizada. Es muy difícil hacerle comprender. Es a veces como hablar con alguien que nunca va a entender. Entonces, vamos a encontrarnos con eso. Yo creo que ahí lo que tenemos que es saber fundamentar las cosas. Fundamentar lo que nosotros creemos, ser conscientes de lo que nosotros creemos, y hay personas que no las vamos a cambiar. Trabajemos sobre aquellas que sí creemos que podemos no cambiarlas, sino que sí van a escuchar. Siempre van a haber dos extremos, solamente que este extremo es más radical, ¿no? Y no me refiero, por supuesto, que a todos, no. Estoy refiriéndome en particular a ese núcleo duro, que son los que lo componen. Esa es la parte más delicada. Sí. Mi general, una última pregunta. Me preguntan aquí, ¿cómo se organizan para defenderse de las acusaciones nefastas de esas ONGs de derechos humanos? Las acusaciones que se dieron en su época con nosotros partieron de algunas informaciones no muy claras, y también partieron de lo que tú dijiste, ¿no? Las cosas, cuando terminan en un problema interno, todos quedamos en el país. Entonces todos tenemos que entender que si eso malo perdió, eso malo tiene que terminar también desde el punto de vista ideológico. No puede ni debe seguir.
Yo creo que es muy importante tener en consideración eso para poder solucionar, ¿no? lo que pudiera se nos presentar adelante. Es difícil, pero sí es salvable. Yo creo nuevamente que la educación es lo más importante. Ahí he respondido la última parte, pero, perdón, me quedó una partecita que fue lo final, que te lo puedo responder rápidamente también. Permíteme, no lo recuerdo, disculpa. Sí, de cómo se defiende, o sea, cómo se defiende, porque sabemos que los comandos han sido acusados, tienen juicios por las ONGs de derechos humanos, ¿no? Y es bien curioso, pero hay muchas entidades de derechos humanos, pero no encuentro ninguna que hable sobre los deberes humanos, que es lo que necesitamos ahora. Sí, sí, ciertamente ese es un problema, ¿no? Un poco que las ONGs consideran dentro de sus protocolos de que ellos defienden a las sociedades que podrían estar al margen por cuanto los estados y sus instituciones defienden a todo aquello que está en lo establecido, ¿no? Solamente que en algunas circunstancias, no, como seres humanos, no han podido necesariamente tener la razón en todo. Yo creo que hay que entender a las organizaciones de derechos humanos y evidentemente varias de ellas no están sesgadas hacia el socialismo, ¿no? Entonces ahí bueno, es combatir las ideas con ideas, ¿no? Definitivamente porque existen, van a estar ahí, pero también tienen tendencias y está claro que tienen tendencias, eso es clarísimo. Entonces hay que luchar con eso, ¿no? Creo que las reglas o los mecanismos se darán con la práctica y con lo que las personas van pensando. Mi general, sus últimas palabras, ya para despedirnos. Bien, muchas gracias, Marco, por conducir el debate. Nuevamente, mi agradecimiento a Carlos Corbeto por haberme convocado y particularmente a Luis Herrera, presidente de la asociación, ¿no? Que hemos conversado en varias oportunidades. Yo les agradezco haber tenido la oportunidad de estar con ustedes. Es un honor para mí hablar con exalumnos de los colegios militares. Verdaderamente es un honor. Yo les agradezco que me hayan podido escuchar y estoy siempre a disposición de los exalumnos del colegio militar. Como nosotros decimos en el ejército, y lo hemos pasado por los soldados, decimos comando al principio, comando siempre. Soldado al principio, soldado siempre, ¿no? Alumno de colegio militar al principio, alumno de colegio militar siempre. Gracias. El audio. El audio. Muchas gracias, Miguel, por sus palabras. Es un honor para nosotros haberlo tenido con nosotros. La comunidad neocepraína, estoy seguro, ha escuchado con atención sus palabras y transmitirle un pedido. Nosotros vamos a concurrir al próximo Congreso porque como Asociación Neocepraína estamos luchando por recuperar el derecho de los egresados de los colegios militares que se perdió con la modificación de la Ley del Servicio Militar del año 2008. Estamos impulsando con todos los colegios militares, con las asociaciones de egresados de todos los colegios militares, un proyecto de ley por el cual buscamos recuperar estos derechos. Nosotros lo visitaremos y a los señores congresistas que entienden, como usted, la naturaleza de los colegios militares y la importancia de los colegios militares y de formar en nuestra juventud estos valores de los que usted ha hecho mención y que de manera tan intensa defendieron ustedes con su propia vida en este acto tan importante. Muchas gracias, mi general. Fuerte abrazo. Saludos a toda la comunidad de Ciudadanía. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a la comunidad leoncepraína. Muchas gracias. Un abrazo.